La pieza que a mí más me impactó y el momento que a mí más me impactó como artista fue cuando vino la maestra Marta Bersi de Cuba. Y vino a hacer un repertorio un poco contemporáneo y yo soy extremadamente clásica. Entonces me eligen para hacer un ballet que se llama Extraños. Me tocó bailar con Roberto Almaguer, que era principal del ballet de Cuba y lo habían traído. Y yo era su partner en ese ballet. Y a mí me dio muchísimo trabajo romper todos los esquemas, sobre todo como yo lloraba en esos ensayos, porque a mí no me salía, yo decía, es que no puede ser que a mí no me salga algo. Hasta que yo dije en una, ok, esto no puede ser, yo tengo que buscar una persona que me ayude, porque yo no puedo pensar de que Claro. toda la vida solamente voy a bailar de tutú y zapatilla de punta y de florecita en la cabeza. O sea, la danza, el bailarín es algo más Claro. que esto. Y entonces yo recuerdo que para trabajar este ballet, pues vino el director Pareja, Ramón Pareja, Ramón Pareja. que estaba en la Compañía Nacional de Teatro y vino a hacernos unos coaching en los ensayos para romper todos esos esquemas Sí. extremadamente clásicos. Te voy a contar que yo lloré cada uno de los ensayos que yo tuve con Pareja, cada uno de angustia, de desesperación, de tristeza, de alegría, porque todos los bloqueos emocionales fueron rotos con ese señor director, con Pareja. Muchísimas gracias, amigos del Listín Diario. Hoy me honra la presencia de una extraordinaria bailarina, profesora, creativa, un sinnúmero de talentos que tiene nuestra querida Alina Abreu y que hoy nos acompaña porque estaremos hablando de su historia, de sus 40 años en el ballet y de todo lo que viene en camino. Bienvenida, Alina, Wow, a la redacción del Listín Diario. Muchísimas gracias. Me siento como en casa, la verdad que Sí, sí. qué bueno. Qué bueno. Te sientes en casa porque eres parte de lo que ha sido la historia del Listín Diario. O sea, Así mismo es. Muchas veces me ha tocado venir aquí directamente y en estas magníficas instalaciones, como siempre, pues vemos aquí que hay cosas distintas, sí. cosas nuevas, espacios remodelados, tecnología nueva Sí, así para es. lo que estamos haciendo hoy. Y la verdad es que siempre es bueno volver donde están nuestros amigos. Así que muchas gracias, Irma. No, para mí de verdad es un honor y me siento muy honrada de poder dejar este legado, no solamente escrito, sino también en nuestro canal de YouTube para que la gente quizás ya en muchos años, que ya cuando tú y yo no estemos, pues la gente tenga referencia de cómo surgió y de cómo se ha mantenido todo lo que es el arte de ballet. Tu historia ha sido contada también a través de los años en nuestra página del Listín Diario. Así es. Y ya estamos, señores, celebrando ¿cuántos años? 40 años, créanlo o no. Estamos este año 2026, es mi año número 40. Wow. ¿Tú celebras específicamente tu graduación de ballet, tu incorporación al mundo del arte? ¿Específicamente qué celebras? Mira, yo lo celebro desde el día que tomé la decisión de devolverme a nuestro país, porque en ese momento yo estaba en Nueva York. Y cuando tomé la decisión de volver y comencé ese periodo académico que había ya recién arrancado en septiembre, y en ese octubre arranqué y empezamos y todo el mundo comenzó a enterarse de que Alina había regresado de Estados Unidos, específicamente de la ciudad de Nueva York. Entonces ahí es donde yo comienzo a contar esta historia. Alina, tú llegaste en 1986, pero con unos pasos muy fuertes, muy firmes. Así es. Con mucha experiencia, con mucho deseo de dar lo que había aprendido. ¿Cómo fue ese momento cuando regresas a República Dominicana?
Bueno, Y sobre todo tu incorporación claro. al ballet dominicano, que ahora se llamaba así en esa época, Ballet ¿no? Clásico Ballet Nacional. Clásico Nacional. Bueno, mira, en el año 86, vamos a comenzar un poquito más atrás. O sea, cada vez que me hacen una entrevista, Sí. me preguntan que cómo yo comencé. Y digo yo, bueno, yo nací con tul, zapatilla, coronas, princesas. Yo nací así. Y la verdad es que fue una infancia hermosísima. Probablemente yo tenía unos 13 años cuando me di cuenta de que verdaderamente mi vocación era el ballet y de que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Y como en estos días también me estaban preguntando y yo les contaba, es que yo con 13 años le dije a mi papá y a mi mamá, ya yo voy a dejar el colegio, yo voy a dejar todo y yo me voy para Nueva York. Y yo me voy a convertirme en una bailarina profesional. Y por supuesto que me dijeron que no. Obvio. O sea, lógico. Y bueno, en ese momento la negociación fue, tú te gradúas del colegio y tan pronto tú te gradúes, tú te puedes ir. Y así fue, no fue diferente. Yo me gradué en el año 1982, yo soy promoción 82, no me calculen los años, pero bueno, no importa si me lo calculan porque ya hacen muchos. Y en el año 82, justamente en el mes de septiembre, a principio de septiembre, agarré maletas, agarré En el mis zapatillas 82. y me fui. Y me fui a Wow. Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, no fue fácil, porque en ese Sí, momento... ese choque de cultura. Específicamente fuiste. Exacto. No, yo fui al New York City Ballet porque Ok. en ese momento era lo que se estilaba. O sea, tú llegabas primero al New York City Ballet, pero ¿qué pasa? No era como ahora, que tú tienes toda la información, tú escribes Claro, cartas, claro. tú escribes un correo, se llama por teléfono. No, eso no existía. Había que llegar, abrir una audición. Entonces, claro, son informaciones que a ti no te dan cuando tú estás en países como los nuestros, Y mucho menos en en el esa año época. Sí. 82. Sí. Entonces ellos tenían límites de talla para entrar. Entonces, por supuesto, yo medía 5'2" en ese momento. Me he ido achicando, yo mido 5'1" ahora. Pero el mínimo de talla que ellos tenían para entrar al New York City Ballet es 5'4". Se mantiene todavía al día de hoy. ¿Y cómo entraste? Bueno, no pude entrar. Ok. Entonces, cuando ellos me dicen eso, bueno, me pasé 2 días llorando, por supuesto, porque yo decía, ¿cómo va a ser? Esto es lo que yo vine. Pero en ese momento yo no conocía todo lo que la ciudad Exacto. podía ofrecer. Y comenzamos a investigar, entonces ahí es donde aparece la posibilidad de hacer una audición con el Joffrey Ballet de Ok. Nueva York, que en ese momento pues lo dirigían Gerald Arpino y Robert Joffrey. Y por supuesto, me aceptaron la audición, fui a hacer mi audición y pasé. Ay, qué lindo. Y entré al programa especial que ellos tienen, que es un programa donde, bueno, donde las bailarinas que tienen talento, pues solamente van a clases especiales, no era como una clase abierta, sino una clase específica donde ellos ya comenzaban a prepararte porque ya sabían que tú eras de las elegidas, que tenía talento y que en un momento tú podías ser parte de la compañía. Bueno, pues ahí pasé 4 años. En esos 4 años, pues siendo parte del programa especial, me ofrecieron que si yo quería ser parte de un proyecto piloto que estaba haciendo el New York University junto con New World School of the Arts, que era lo que sería después la licenciatura de ballet. Entonces ahí entré en ese programa piloto, donde parte del día yo pasaba en la escuela, en el Joffrey, y otra parte pues íbamos a New York University y nos daban clases de anatomía, de biología, de kinesiología, de pedagogía. O sea, nos daban todo lo que serían las materias complementarias que las tomábamos con alumnos de otras carreras y ellos comenzaron a hacer el desarrollo de ese proyecto en ese momento. Y pues de ahí es donde me invitan a ser parte de lo que sería más tarde el grupo de los posibles maestros para la escuela del Joffrey Ballet. Y comencé siendo asistente de maestro con la maestra Dorothy Lister,
bueno, ya no está en este plano porque ya muy viejita ya en aquella época, ya era una persona mayor que venía con el método Vaganova. Y parte de toda esa atención y de todo ese aprendizaje, pues me hizo después, como al año y medio, casi 2 años, darme cuenta de que verdaderamente me apasionaba la enseñanza, me apasionaba ser maestra. Y nada, y ahí comencé a prepararme, ahí comencé a preparar todo ese proyecto académico. Y al mismo tiempo, por supuesto, pues la parte como bailarina. Comencé también a trabajar con lo que en aquel momento era el Joffrey 2, que era como la segunda compañía. Y pues después me invitaron a participar con la compañía. ¿Cuáles ballets te tocó ser parte y presentar en el escenario? Me tocó Taming of the Shrew y me tocó también Romeo y Julieta, que fueron en 2 temporadas diferentes que tuve la oportunidad. Y nada, cosas de la vida. Un día me levanté y yo dije, creo que me tengo que ir. Ya me tengo que ir. O sea que tú duraste 8 años. 4 años. 4 años. Entraste en el 82, pero regresaste en el 86. En el 86. Entonces no fueron 4. Sí, 83, 84, 85. Qué mal en matemáticas, pero bien. Y regresé ya a finales del 86. Hiciste todo eso en 4 años. Sí, pero esa no fue mi única preparación. O sea, ¿qué más? Yo diría que eso fue el inicio de descubrir la verdadera pasión por la enseñanza. Porque ya después que yo estaba aquí, porque vine en unas vacaciones y fui a tomar clases en lo que era en ese momento el Ballet Clásico Nacional, que es hoy Ballet Nacional Dominicano, y me invitaron a tomar clases. Y como yo estaba de vacaciones, pues yo fui a tomarlo, eso fue en el verano, y me ofrecieron ser miembro del Ballet Nacional y me llamó la atención, porque en ese momento vi que la compañía tenía muy buen nivel. Teníamos aquí en ese momento unos compañeros. ¿Quién la dirigía en ese entonces? Doña Carmen Heredia. Okay. Entonces, sí, era Doña Carmen, era tac. Sí, porque me tocaron varias direcciones en el proceso. Entonces, pues, nada, yo dije, bueno, me gusta lo que me están ofreciendo. La compañía estaba en un muy buen momento, sobre todo en ballet clásico. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y también en ese momento que la escuela estaba, pero la dirigía mi mamá y estaba con mi hermana, pero estaba en un momento como que de baja. Y también mi mamá me llama como a principios de septiembre y me dice, yo estoy metida en televisión, yo estoy en esto. Porque doña Magali hizo de todo. De todo. Ya yo no quiero seguir en esto, así que yo voy a cerrar. Y yo le dije, bueno, haz lo que tú quieras, pero yo regreso en octubre. Y por supuesto ahí fue en octubre cuando yo llegué y empezó todo el proyecto académico de una forma diferente. Y es cuando adquiere el nombre de Ballet Clásico Infantil, que así fue que comenzamos en el 86. Wow, porque también celebra contigo esos 40 años, pero viene de mucho más. Claro, no. Bajo mí, o sea, lo que es dirección Alina Abreu, tutela Alina Abreu, o sea, totalmente bajo mi visión. O sea, cuando llegué probablemente había 20 y algo de alumnos, quizás 30, y fue algo como que fue como un boom, porque todo el mundo esperaba ese regreso, porque ya desde que yo tengo 14 años, pues yo daba clases, así como me dijo, sí, yo quiero dar clases, y le decía, mami, yo quiero enseñar, y pues tú sabes que ya a esa edad, yo no era como la mayoría de los niños de esa edad, yo era como 14 para 25. Y entonces, bueno, una madurez un poco por encima de lo normal, vamos a decir. Y ya entonces en ese momento, pues, todo el mundo esperaba el momento del regreso y ya ahí unos meses más tarde, no era todavía diciembre, ya yo tenía casi 400 alumnos. Mentira, Dios mío. Y cómo, bueno, me imagino que la información de tu regreso, de ese aprendizaje que tú habías adquirido durante esos 4 años,
era todo una sensación aquí en República Dominicana. Claro. Imagino que, como dice, la gente estaba en expectativa Claro. e iba a la fuente, de donde había que hablar, ¿no? Así mismo, sobre todo porque quien primero se entera es nuestro querido Freddy Veragoico. Okay. Entonces, pues él me llama y me dice que si yo podía ir a llevar un grupo de niñas de las que ya yo tenía. Eso era Y para que- el gordo de la semana. Exacto, para el gordo de la semana. Y yo le digo, bueno, pero déjeme aunque sea preparar el baile porque es muy rápido. Y él me dice, eso es casi ya. Y yo le digo, no se apure. Y él dice, pero tú también vas a bailar. Y yo, bueno, está bien. Entonces ahí se prepara algo. Y yo preparo algo con las niñas y vamos al programa. Pero en el momento que uno llega, tú no estás pensando ni en nombre, ni en nada. Y simple y llanamente cuando Freddy hace una entrevista y me pregunta qué yo estaba haciendo, qué yo hice. Y claro, en ese momento ya es donde mucha gente ya se entera porque el programa era muy popular y se hace muy popular. Y cuando él iba, y yo bailo, y pasa mi baile, y dice, y ahora, y él se queda como, yo les voy a presentar, y él se queda mirándome y me hace enseña que cómo se llama la escuela. Y yo como que, ¿qué? Yo no estaba entendiendo lo que me estaban preguntando. Hasta que en un momento él dice, bueno, y ahora con ustedes, porque le estaban haciendo señas de controles. Él, y como él vio que eran niñas que estaban bailando, el ballet clásico infantil. Y ahí se le quedó el nombre de ballet clásico infantil. O sea, que se lo puso Freddy. Se lo puso él y yo siempre le decía, ay, don Freddy, fue usted que le puso el nombre de ballet clásico infantil. Y claro, el proceso después de cómo se fue modificando. ¿Y cómo fue tu integración también en el Ballet Nacional? Porque somos humanos y la que llega de fuera con el conocimiento, pues quizá los que están aquí cogiendo lucha de otra manera, a veces con herramientas no tan calificadas y cualificadas como la que tú traes, zapatillas, todo ese tipo de vestimenta y que componen lo que es la esencia de una bailarina. Y llegas tú con toda esta modernidad, con todo este conocimiento, ¿cómo te recibe el mundo, tus compañeros? ¿Cómo te reciben a ti? Bueno. Habla, Lina, que la historia quedará contada. Bueno. Ay, Inmaculada. Bueno. Al principio fue todo muy chévere, sobre todo porque yo tenía en la compañía 2 personas que me amaban, bueno, 3 personas, 3 bailarinas que me querían muchísimo, aunque son una generación mayor que yo, y siempre desde que yo estaba chiquita, vamos a decir, que yo tenía 14, 13, 12 años o hasta menos, en el caso de mi adorada, de una de las 3, Patricia Ascoasiati, siempre reconocían el talento. Esas 3 bailarinas eran Patricia Ascoasiati, Chachita, Carmen Espinosa y Merilois Ventura. Wow. Y la verdad es que con ellas 3 yo me sentí a principio como en casa. No te voy a negar que yo sufrí mucho después, porque al principio Escobita Nueva barre bien y todo el mundo, sí, qué chulo, qué chévere. Pero en el momento que comenzó a cambiar la estructura de que comenzaron a venir maestros de fuera y cuando ellos venían, elegían el elenco que querían. Entonces no a todo el mundo le gustaban las elecciones que se hacían, porque la mayoría de las veces yo estaba en los elencos. Ay, Dios, Ima. Y entonces bueno, eso no le gustaba a mucha gente, pero siempre de esas 3 bailarinas, ellas me decían, no te preocupes por eso no importa, tú tienes que seguir, tú eres buena. Bueno, no se ve bien que uno hable de uno mismo, pero no, claro. como decía, bueno, yo te voy a decir, por ejemplo, un comentario que me hacía Mary Lois, que siempre decía, es que no importa, es que la técnica que tú tienes no importa, el que no le gusta que se moleste. Porque yo siempre fui de tener una técnica muy depurada, muy clara, muy precisa, muy concisa. Muy comunicativa, me imagino. Sí, Sobre también. Entonces eso pues
Sobre todo también hubo una época muy difícil para mí, que fue para mí la más difícil del Ballet Nacional, fue cuando mi mamá entró a ser la directora del Ballet Nacional. Ay, ay, ay. Eso fue peor aún porque Claro. yo lo único que me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo lo único que te pido es que no le diga a ningún maestro que tú eres mi mamá. Claro. Claro, los papás a veces porque, ay, que son orgullo. Sí, 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 Y sí. así fue. Y los maestros venían y ponían. Y una vez, me acuerdo de una anécdota que a mí me da mucha risa y mami siempre la hace, que fue cuando, mi carro en ese momento lo estaban arreglando y yo me quedé sin carro. Y yo tuve ese día que llegar con mi mamá en su carro, aunque vivíamos en la misma casa, y llegamos juntas a Bellas Artes. Y entonces ella estaba en una reunión después que acababa la jornada de nosotros, los bailarines, en una reunión con los maestros. Y entonces pues yo estaba desesperada, yo me quería ir porque eran como las 4 de la tarde y yo tenía hambre y me quería ir. Yo dije, déjame subir para decirle a mami que yo me voy adelante, porque yo había llamado a mi papá y él me iba a buscar. Y cuando yo subo, como no sé por qué, porque no sé si era el hambre, el cansancio, yo abro la puerta, con permiso, y le digo, mami, yo me tengo que ir. Ay, Dios Y una mío. maestra dice, ¿qué esta falta de respeto? ¿Cómo una bailarina sube a la oficina y te dice, mami? Y yo le dije, discúlpeme, maestra, es que esa es mi mamá de verdad. Porque, Wow. y fue la maestra Cinia Chilistova, que estaba en ese momento, y todos los maestros se voltearon ¿cómo así? Y nosotros la estamos poniendo a ella como de solista y bien, como quiera la hija de la directora. Pero fue algo también que a mí, o sea, me hizo sentir muy bien porque yo sabía de que no me estaban poniendo porque Era yo la era hija la de la hija de mi directora. mamá, Claro. sino porque entendían en ese momento que era el papel que yo podía hacer bien. ¿Cuáles fueron esos títulos, vamos a decir, esos montajes que te marcaron y en donde la famosa Alina Abreu, que estudió en Nueva York, se dejó sentir en Bellas Artes y en el Teatro Nacional, en esas salas tan importantes? Mira, para mí, sabes que el público es una cosa y uno es otro como artista. Claro. En esa época se usaba mucho hacer fan club de los bailarines. Incluso había gente que iban a las funciones porque iban cuando bailaba Mercedita, cuando bailaba Patricia, cuando bailaba Mary Lois. Y ese mismo fan club que iba de público, iban a ver los ensayos, o sea, iban a ver los procesos. Ahora bien, si tú me preguntas, yo no sé. Ahora, para Alina, ese sí yo sé. La pieza que a mí más me impactó y el momento que a mí más me impactó como artista fue cuando vino la maestra Marta Bersi de Cuba. Y vino a hacer un repertorio un poco contemporáneo y yo soy extremadamente clásica. Entonces me eligen para hacer un ballet que se llama Extraños. Me tocó bailar con Roberto Almaguer, que era principal del ballet de Cuba y lo habían traído. Y yo era su partner en ese ballet. Y a mí me dio mucho trabajo, muchísimo trabajo romper todos los esquemas, sobre todo como yo lloraba en esos ensayos, porque a mí no me salía. Yo decía, es que no puede ser que a mí no me salga algo. Hasta que yo dije en una, ok, esto no puede ser. Yo tengo que buscar una persona que me ayude, porque yo no puedo pensar de que Claro. toda la vida solamente voy a bailar de tutú y zapatilla de punta y de florecita en la cabeza. O sea, la danza, el bailarín es algo más que esto. Y entonces yo recuerdo que para trabajar este ballet, pues vino el director Ramón Pareja, que estaba en la Compañía Nacional de Teatro, y vino a hacernos unos coaching en los ensayos para romper todos esos esquemas extremadamente clásicos. Te voy a contar que yo lloré cada uno de los ensayos que yo tuve con Pareja, cada uno, de angustia, de desesperación, de tristeza, de alegría, porque todos los bloqueos emocionales fueron rotos con ese señor director, con Pareja. Y yo recuerdo que el día del estreno lloré aún más,
Porque cuando yo terminé, es como la satisfacción del deber cumplido. O sea, eso fueron muchos aplausos. Uno, tú sabes, que no le gusta como decir lo que uno hace, pero sí, fue un éxito la pieza y de verdad es que me sentí muy bien. Pero fue un ballet que realmente te rompió, no solamente en ese momento, porque tú siempre has tenido esa filosofía de que el ballet es mucho más que un baile, es amor, es comunicación, es disciplina, es poder. Me imagino que en ese momento todo se cumplió. todo se cumplió. Todos y cada uno por uno. Todos. Ya. Entonces ahí se cumplió la resiliencia, la esperanza, la disciplina, todo. Ahí cumplimos todo. Y pudiste valorar, me imagino, el valor cultural de una manera mucho más amplia de lo que es Claro que un sí. montaje. Sobre todo que después de ese ballet, entonces me dieron otro ballet que era de corte más o menos parecido, pero mejor aún porque tenía un corte un poco de creencias religiosas, que fue un ballet que se llamaba Yemayá, Ah, ok. que me tocó Sí. también hacer, tú sabes, Yemayá, Es la una diosa deidad, del mar, diosa, una sí. deidad del mar, sobre todo en Cuba, es muy famosa. Entonces, ya cuando vino Yemayá, Ya tú. me pude disfrutar más el proceso, las formas y todas las estructuras, pues que me tocaron en ese momento. Y son técnicas que en las producciones creativas que tú has montado, pues la vemos claramente. Todo lo que yo he visto que ha producido Alina Abreu, pues va siempre de la mano con lo cultural, con un mensaje Así es. teatral, o sea, tú le imprimes todo lo que tienen que ver las artes, no es solamente bailar un ballet clásico. Así mismo es. Es un complemento de todo, o sea, el que le gusta el teatro sabe que va a haber actuación, el que le gusta el ballet clásico va a encontrar ballet contemporáneo. Claro. O sea, después de eso me imagino que entonces tú dijiste, esta es la clave, por aquí es que voy. Es que cuando, como productora y también como bailarina, si no se da todo integral, el resultado no es igual. Cuando tú manejas todo de una forma integral, entonces tú tienes un mejor resultado. Por eso en todas las producciones que nosotros tenemos, nosotros no solamente tenemos la parte, o sea, de la dirección coreográfica o la dirección de ensayo, sino que nosotros trabajamos mucho también la parte de la dirección creativa, la dirección de producción. Nosotros trabajamos la parte de la dirección de teatricidad. Entonces, cada uno de esos puntos, cuando tú los tomas individuales y lo metes dentro de lo que es el ballet, entonces tú tienes un mejor producto escénico, un mejor producto visual. ¿Se valora de esa manera aquí la puesta en escena del ballet? Cuando Sí se valora. Probablemente hay mucha gente te que lo no pregunto. lo reconoce. Exactamente, porque Pero se dan cuenta de que hay algo diferente. Pero probablemente no saben decir lo ¿qué es lo es, que están viendo? qué hizo diferente esa puesta en escena. Porque, o sea, te hago la pregunta porque realmente hay puestas en escena que solamente se limitan a lo que es el baile y contar la historia a través del baile. Y muchas veces hasta careciendo de escenografía. Y eso también es un complemento Claro. muy importante que han tenido tus producciones. Claro Entonces, que sí. Claro que sí. siento como que en ese aspecto, quienes quizás tienen la pluma y el deber y de premiar y valorar esas puestas en escena, pues creo como que no lo han sabido apreciar todo lo que están viendo en ese momento, me parece. Es probable, y yo diría que ahí cuando tú probablemente no sabes cada detalle, tú no sabes que ahí se trabajó con una línea histórica, tú no sabes que ahí se hizo una investigación de paso de tiempo, de cuándo era de mañana, de tarde, de noche, o tú no sabes cómo se manejó el proceso escenográfico, el proceso de la iluminación, el proceso de la investigación para el vestuario. Pero
como espectador tú sí sabes algo, es que te toca el corazón de otra forma que probablemente otro ballet tú no lo has sentido. Entonces, cuando tú lo tienes todo, el espectador sí siente la diferencia, mas no necesariamente tiene que saber qué hizo la diferencia y qué detalles hicieron la diferencia. Tú contándome esa historia de esa transformación que tuviste, al darte paso a esa modernidad del ballet que te tocó montar y que te tocó protagonizar, perdón, en ese momento, eh, tú me dices que te sentiste muy bien. Hubo una autoestima, hubo una transformación personal y es también lo que tú has llevado a través de los años en tu escuela. O sea, que el ballet, perdón, en el Conservatorio Nacional, el Conservatorio de Danza, Alina Abreu. Exacto. Y es lo que uno percibe en cada montaje y cuando les toca a las niñas llevar un número de ballet a final de año. O sea, uno ve esa transformación, esa autoestima. Que no solamente es una escuela que se queda solamente en el tecnicismo del baile, el aprendizaje de montar una pieza. Es que nosotros como conservatorio, nosotros no nos podemos limitar solamente a enseñar a bailar, porque probablemente cada año 1000 y algo de alumnas pueden pasar por nuestras manos, pero esas 1000 y pico de alumnos que pasan por nuestras manos, no todos van a ser bailarines profesionales. Claro. Entonces, nosotros en el conservatorio tenemos que asegurarnos de que nosotros vamos a transformar cada uno de esos alumnos con los beneficios que tiene la danza en las vidas de cada alumno que pasa por nuestras manos. Que la disciplina, que la autoconfianza, que la autoestima, que la responsabilidad, o sea, y cada uno de los puntos que son los beneficios que dejan el tú tener a tus hijos en una clase continua de danza, no solamente de ballet. Ahora bien, en ese momento, a fin de año, tú presentas todo con todas las necesidades escénicas que tú tienes, porque ellos necesitan también darse cuenta y aprender cuáles son las necesidades escénicas en caso de que ellos tomen la decisión de que ellos van a ser profesionales de la danza en algún momento de su vida. Ahora bien, cuando nosotros hacemos las presentaciones, que las hacemos en el Teatro Nacional bajo el nombre de Ballet Alina Abreu o Alina Abreu presenta, es algo distinto a lo que nosotros presentamos como el cierre de fin de año escolar, que es donde nosotros sacamos el mejor producto que nosotros tenemos en la escuela y los llevamos al Teatro Nacional con un estándar distinto, porque esos alumnos que van al Teatro Nacional son los que probablemente en algún momento de su vida pudieran tomar la decisión de tomar la danza como profesión o la danza como forma de vida o el arte en general. No necesariamente va a ser el ballet. Entonces, ahí sí que tenemos unos estándares y unas exigencias para la parte técnica muy por encima a lo que nosotros tenemos en los festivales que nosotros trabajamos en fin de periodo académico. Tu trabajo ha venido a darle accesibilidad y democratización al ballet, porque uno siente que es un arte muy exclusivo para cierta clase social y realmente en el conservatorio yo eso no lo he visto y en ninguna, obviamente, de las producciones que tú has montado ya a nivel profesional, porque no solamente te vales de lo que es el personal o quizá del estudiantado que tienes ahí, sino te alimenta de muchos talentos foráneos que muchas veces ni siquiera son bailarines. Claro que sí. Y los entrena. O sea, tú has democratizado muchísimo lo que es el montaje de ballet a nivel nacional. Es que una producción escénica de ballet generalmente tiene de todo. Una producción escénica de ballet, tú tienes personajes que muchas veces tú pudieras utilizar bailarines actuando, pero en mi caso, eso es algo muy personal, a mí me gusta trabajar
con actores donde puedan contar la historia mejor, porque son personajes que no bailan ballet en ese momento. Aún así deben tener ademanes del vocabulario de ballet. Entonces, eso ahí es donde nosotros les enseñamos a esos actores o actrices que les toca a esos personajes hacer movimientos de ballet para que lo lleven a escena y ellos puedan contar una historia más clara para que el público la pueda entender mejor y que no sea bailada necesariamente. Sí. Entonces, eso da una posibilidad para que el espectador tenga más herramientas para poder entender mejor la historia que solamente nosotros tratamos de contar con nuestro cuerpo, porque no hablamos. Exacto. Y con la música. Y el espectador que tal vez en su vida ha visto ninguna puesta Exacto. En un escenario de ballet y pueda llevarse una experiencia, inclusive inmersiva. Así porque es. Tenemos de todo. Así y de todas esas producciones, Alina, que tú has llevado al escenario a nivel profesional, ¿cuál ha sido esa que te ha marcado y que te ha dejado ese gran valor profesional a ti, esa gran satisfacción? Wow, mira, se me hace chinita la piel. Sí. Mira, para mí hay 2 ballets, pero hay uno por encima de todo, que es mi ballet favorito de todos los tiempos, y es el ballet Giselle. Giselle, sí. Tiene una historia espectacular. Lo que guarda detrás de la historia, cuando tú conoces verdaderamente las intrínculas del ballet Giselle, por qué pasa, por qué hay Willis, por qué hay humanos, por qué hay gente de la corte. Cuando tú conoces la historia verdadera detrás de eso, es simplemente apasionante. Y visualmente es un ballet espectacular, porque tiene una teatricidad, déjame ver la palabra, maravillosa, simplemente maravillosa. Y cuando tú llegas al segundo acto y tú ves lo etéreo de cada una de las bailarinas de las Willis en ese momento, yo lloro cada vez que lo veo. Y por supuesto, ¿qué no decir de el ballet más popular de todos los tiempos, que es El Lago de los Cisnes? Yo me estrené la primera vez que yo hice una producción solita, yo solita en el Teatro Nacional, fue con El Lago de los Cisnes. Y recuerdo son 2 clásicos. Son 2 tremendos clásicos, y recuerdo que en el momento que lo hice fue en el 92, en el 92, 93. Ay, sí, creo que fue ay, Dios mío, las fechas. Bueno, y yo recuerdo que en ese momento causó mucho ruido, porque mucha gente decía que eso era un atrevimiento de mi parte, haber tomado un ballet como El Lago de los Cisnes, con la fuerza que tiene ese ballet, y llevarlo con bailarinas jóvenes y nobles al Teatro Nacional, a la sala principal del Teatro Nacional. Pero en realidad yo no le hice mucho caso a todo lo que hicieron, y lo hice feliz de la vida. Sí. Imagínense ustedes que la primera vez que lo hice, los cisnes del segundo acto no llevaban zapatillas de punta. Wow. Eran zapatillas de salto, porque yo no tenía en ese momento todavía un elenco preparado para hacerlo. Pero después lo volví a hacer en el 2005, y en el 2005 lo hice otra vez en el Teatro Nacional y con todos mis cisnes, y lo hicimos con 36 cisnes en zapatillas de punta. Como debe de ser. y podemos decir, Alina, que el ballet, aunque es un arte internacional, ¿tiene algún tipo de identidad ya dominicano? Claro que sí. Mira, yo me siento tan feliz de los últimos años, porque antes sí se hacía, y vuelvo y tengo que volver a mencionar el nombre de mi hermana grande, el nombre de Patricia Squasiati. Patricia, desde muy jovencita, ella siempre fue muy creativa, y ella hizo varios ballets con temas dominicanos. Yo recuerdo su ballet, por todo lo alto, el ballet Mandé. Ay, sí, yo lo recuerdo.
fue un ballet impresionante y sigue siendo impresionante al día de hoy, que es un tema dominicano. Pero si nosotros vamos a todo eso, donde bailaba Mary Lois, o sea, ¿qué te estoy hablando? Eso no es una historia de un día y volvemos a caer en el tema. Claro. Pero sobre todo Patricia, los temas dominicanos la apasionaban. También sé que Ingar Despradel hizo también en aquella época ballets con temas dominicanos. Pero últimamente, para mí, la tapa del pomo, recién acabamos de ver el ballet de Pablito, del Ballet Nacional Dominicano que vimos, Salomé. Simplemente exquisito. Qué lindo. Fue un tema totalmente dominicano, la vida de Salomé Ureña, llevada magistralmente al ballet con música escrita para ese ballet por un dominicano. Y la verdad, la música de Junior Basurto, Lomba, o sea, fue exquisito, los bailarines dominicanos. Yo lo vi la semana pasada dirigiendo la Sinfónica. Sí, bellísimo, Hermoso. bellísimo mi niño. Sí. Y de verdad que yo digo, wow, hemos crecido porque no es solamente la música, es el baile, tenía escenografía, tenía coherencia escenográfica, coherencia visual, coherencia escenográfica, tenía todo. Y yo de verdad me sentí tan orgullosa que yo digo, oh, wow, seguimos creciendo. Nosotros estamos ahora mismo en una plataforma internacional que lo único que no hace falta es un buen apoyo, lo que siempre decimos del Estado, para que todas estas cosas sigan creciendo. Pero en algún momento de nuestra vida lo lograremos. No te voy a decir lo que dije en la entrevista pasada, porque yo me voy a casar con ese cliché, pero bien. Bueno, lo puedes decir, yo bueno, no me importa. Bueno, pues vuelvo y repito que en cada uno de los discursos de nuestro señor presidente, él nunca ha mencionado la palabra cultura. Y de verdad que eso me inquieta muchísimo porque un país sin cultura y sin un mandatario que no mire para la cultura, pues vamos perdiendo mucha identidad y mucha autoestima. Ha sido muy difícil. Eso me preocupa mucho. Ha sido muy difícil. Yo soy totalmente apolítica, yo soy artista, pero ha sido muy difícil, la verdad que sí. Sobre todo en la época que me tocó después de la pandemia y tenemos que tocar la pandemia otra vez, porque fue como un momento de inflexiones diferentes y cosas difíciles. Me tocó tomar la dirección del Ballet Nacional Dominicano y fue muy difícil. Fue muy difícil. Muy difícil, pero no podemos perder la esperanza. Pero yo creo que además, un país sin cultura... no es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Y no es un invento de uno porque uno está de este lado de la acera, tú como artista, yo como periodista, es porque en los años que nosotros estamos trabajando en esto, sabemos que que la única identidad que tiene un ser humano es tu cultura. Es así. Lo que tú eres como esencia. Es así. Entonces, y no es solamente la muñequita, ni la alfarería, ni la güira y la tambora. Hay otras cosas mucho más importantes que definen un país. Nosotros bien pudiéramos ser un país de destino cultural. De destino cultural. Porque aquí se hacen producciones espectaculares. Y aprovechar ese turismo. Muchísima calidad. Aprovechar esa dimensión que tiene el turismo. Así es. Entonces, cultura, el área cultural debería de ser una de las áreas más beneficiadas del turismo. Así en ese sentido. Y así bueno, es. Pero bien. Esperemos en Dios. Así será. Hay que tener fe. A veces tenemos tiempos o periodos que es un poquito mejor, otros periodos son un poquito más bajos, pero yo creo que hay algo que hay que resaltar, es que aquí el artista dominicano nunca ha perdido la esperanza. No, y no deja de trabajar contra viento y marea. Público, privado, semiprivado, y se busca la forma de hacer cosas, aunque a veces quedamos así endeudados. Porque es un país eminentemente artístico. O sea, somos isleños, caribeños, antillanos, o sea,
y llevamos el arte muy, muy en las venas. Venas lo tenemos. Yo veo gente que dice, pero solamente el dominicano se le ve en la cara que es dominicano, porque, por ejemplo, en mi caso yo con la mirada hablo y digo lo que no debo de decir y lo digo. Por ponerte un ejemplo. Claro que sí. Y es algo que nos ha caracterizado generación tras generación, o sea que Así es. definitivamente Así es. el arte sigue vivo porque el dominicano lo lleva en la sangre. Y porque tenemos esta pasión que contra viento y marea lo vamos a hacer. ¿Tú te imaginas que todo lo que nosotros hemos hecho ha sido sin recursos, con muy poco apoyo, con esto? ¿Tú te imaginas que nosotros tuviéramos recursos? Que hubiera apoyo. Sino que hubiera destinado parte del presupuesto realmente. Yo creo que de ese 4% que le sobra a educación, que muchas veces no lo gastan en el año entero, debería de destinárselo un pedacito al Ministerio de Cultura per se, sino a todo lo que tiene que ver a las compañías oficiales. Que con eso es suficiente. A las compañías estatales porque muchas veces teatro, las instituciones, música, ballet, muchas instituciones todo. tienen el dinero y a veces no saben ni siquiera qué hacer con él. Entonces, pero bien. Bueno, pero eso es bueno. Podemos ir a pedir algo. Claro, precisamente. Pero vamos a hablar de estos 40 años de Alina Abreu, porque ya hemos conocido su historia, cómo la transformaron a ella en el ballet y cómo de esa transformación ella pudo también ha venido transformando a otro. ¿Qué esperamos para este aniversario? Y yo sé que seguro tú estás escribiendo algo tuyo, porque tú me tienes que sorprender. Me imagino que sí. Mira, esto va a ser un medio año, porque todas nuestras celebraciones van a comenzar a partir del verano y van a culminar en el mes de diciembre, donde vamos a tener una gran celebración en la sala principal del Teatro Nacional. Wow. Todavía es temprano para dar la premisa, la premisa y el titular de lo que vamos a hacer, pero sí es un proyecto hermosísimo donde se van a ver mucho arte que ha estado cerca de mí en estos 40 años. O sea, vamos a ver también el desarrollo y la exposición de lo que ha sido Alina Abreu como artista, como bailarina, como productora, como maestra. Todas esas cosas lo vamos a ver en su máxima potencia, pero también una serie de actividades que vamos a tener antes, como decimos nosotros, para calentar los motores, donde también vamos a hacer recorridos por estos 40 años, porque 40 años se dicen fácil, pero han sido 40 años de mucho sacrificio. Es una experiencia bastante madura. De mucha lágrima, pero también ha sido 40 años formando no solamente bailarines, sino formando seres humanos sensibles a las artes, seres humanos con un corazón, donde ven cuando una persona necesita ayuda, ayudan. Son 40 años de haber sido inclusivos en nuestra institución. Son 40 años de haber estado reconociendo de que muchos alumnos, aunque tengan algún tipo de discapacidad, tienen como quiera la oportunidad de disfrutar de los beneficios que te deja estar expuestos a la danza. Entonces, son 40 años que han pasado muchas cosas y son 40 años donde nosotros podemos decir que probablemente por mis manos han pasado 40,000, 50,000 alumnos probablemente. Tú lo tienes, me imagino que tú lo tienes contabilizado. Bueno, al dedito probablemente no, pero casi al dedote sí. Entonces, muchas veces me pasa que me encuentro con gente en la calle, por ejemplo, y me dice, hola maestra, y yo me quedo mirándolo como que tú me digas, hola maestra, y yo te tengo que decir, bueno, yo no me acuerdo de tu cara porque tú estabas chiquita, pero tú estabas en el ballet. Tú tienes dos opciones. O me dices tu nombre o me dices el año donde tú fuiste. Claro. Y cuando tú me dices, ay, Inmaculada Cruz, y te digo yo, claro, tú eras del año tal, de tal maestra, de tal. Y sí, los nombres, todos los tengo en mi cabeza. Es muy difícil que yo no me acuerde de un nombre, pero claro, las caras cambian. Claro. Se convierten en otra gente, muchos son mamás,
Todavía no tengo muchas que sean abuelas, pero no puedo decir todo eso porque tú sabes, ¿verdad? Después van a decir, ok, vamos a contarte los años. Ya. Pero yo sé que vamos a tener muchos encuentros con esos ex alumnos, con esos ex bailarines, donde nos van a contar sus historias de vida y cómo en todo este tiempo el ballet o el haber pasado por nuestras manos les cambió la vida de una forma u otra. Por ejemplo, tenemos alumnas que el ballet las hizo que ya querían ser médicos, se hicieron médicos y porque el ballet les tocó la vida, tomaron la decisión de ser ortopeda o de ser especialistas en algún área del deporte o del arte, psicólogos deportivos y psicólogos de artistas, porque ellas estando en el ballet les tocó su vida que las hizo cambiar y por eso que le tocó el alma de ellas en un momento tomaron la decisión de tener la vida que en el día de hoy tienen. Entonces vamos a tener mucho de todo esto, vamos a conocer todas esas historias que se cambiaron y que el ballet transformó. Y que el ballet transformó no solamente a ellas o a ellos, sino a sus familias. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, pues Alina, nos queda tiempo para 1, 2, 3, 4 entrevistas más por el tipo de celebración que vas a hacer en el año, me refiero. Y te agradezco de verdad que puedas utilizar nuestro canal para dejar una experiencia de vida tan maravillosa, tan transformadora, que yo estoy segura que muchas personas que vean esta entrevista, que la lean, pues van a quedar con un aprendizaje y una motivación muy, muy, muy buena. De verdad que sí. Espero que sí. Y sobre todo les digo a todos los que nos vean que si nunca han visto algo de danza, búsquenlo que sea en la televisión. Porque en de YouTube, verdad, en YouTube, en todas las plataformas, porque de verdad, quien mira la danza se transforma tanto como la persona que la hace. Así es. Porque el que la mira la percibe de una forma diferente, porque la siente en el alma, sí. Y la siente en el corazón. Así le es. transforma la forma de ver la vida a través de los cuerpos en movimiento. Mientras que nosotros, las que lo hacemos, pues nos transforma con todo lo que sentimos haciéndola. Así es que la danza simplemente transforma vida, la danza transforma tu corazón. Así es que vamos a aprovecharla. Bueno, pues muchísimas gracias. Con este lindo mensaje nos despedimos. Muchísimas gracias, Alina, por acompañarnos en esta entrevista, de verdad. Todo mi cariño.